Le damos la bienvenida al periodista Enrique Legorreta que se encuentra aquí con nosotros en Sin Máscaras. Enrique, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Manuel? Hans, un gusto que me hayan invitado a su programa. Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos sintoniza aquí en este lunes, Bienvenido, inicio de semana. muy bienvenido aquí, mi querido Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por estar aquí con nosotros. A ver, estamos tocando este tema. Mark Esper, el exsecretario de la Defensa de los Estados Unidos en la era Trump, acaba de publicar su libro, Un juramento sagrado, y revela, entre otras cosas, dos declaraciones bastante alarmantes. La primera, que se reunió con Juan Guaidó para plantear el asesinato de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Y por otro, también, ojo, que Trump en algún momento planteó la idea de bombardear México justamente milimétricamente a los laboratorios donde se fabricaban las drogas. Una locura, yo creo que en ambos sentidos, en ambos casos, y lo relevante es que no lo está diciendo un periodista, lo está diciendo alguien que colaboró en el gobierno de los Estados Unidos, lo que hace preguntarnos a varios, si esto lo plantearon hace un par de años, ¿qué nos estará planteando en estos momentos, tanto aquí en México como en el resto de Latinoamérica? ¿Tú qué piensas? Pues bueno, es evidentemente que se trata de una situación que tiene que analizarse de fondo porque, pues bien lo dices tú, es un personaje que no tiene nada que ver con los medios de información, sino es un cercano a la política interna de los Estados Unidos quien está dando a conocer estos hechos en este libro. Y se trata de algo que no debe de sorprendernos. La historia en el mundo, en la historia, si nos centramos en todo el continente americano, pues es evidente que Estados Unidos siempre se ha querido tener el mote del policía del mundo y por ello siempre han realizado este tipo de prácticas que hasta el día de hoy se mantienen, ¿no? Es una situación que han manejado durante mucho tiempo como política de exterior, los Estados Unidos al querer controlar lo que ocurre en diferentes democracias del país. Y el ejemplo claro es lo que ocurrió en Chile, ¿no? Con el golpe de Estado a Salvador Allende, que todos sabemos en qué terminó y cómo es que se fraguó toda esta situación de imponer este sistema neoliberal que pues partimos de lo que nos ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador durante mucho tiempo, pues es el principal cáncer que ha tenido la región de América Latina en su desarrollo, ¿no? Imposición del sistema político económico que es el neoliberalismo, pues ha determinado de muchas acciones que ha permitido que se lleven a cabo este tipo de situaciones. Y lo que señala este personaje al querer dar a entender que Donald Trump estaba pues más bien muy necesitado de atención y queriendo poner en su papel esta necesidad de querer legitimar aún más su gobierno, que en esos momentos estaba ciertamente criticado por la forma en que actuaba, pues no es de sorprender este tipo de acciones que medidas que busca implementar Estados Unidos en su gobierno como ejemplo para decir que la seguridad es su primordial objetivo y que el día de hoy pues sigue siendo un tema a destacar, ¿no? En ese momento Trump estaba buscando imponer sus medidas de corrección que él llamaba de cierta forma para atender la violencia en el país, sobre todo en nuestro país, y que al día de hoy pues evidentemente se trata de medidas desesperadas ante pues hay que sentarnos de nuevo en ese momento histórico de la administración Trump, que venía en una picada y que al final terminó dándole la derrota al presidente Trump y que Biden llegara a la presidencia. Entonces, si lo tenemos fríamente en la mesa y analizamos la situación de que derivó esa propuesta de bombardear los cárteles de narcotráfico en México, pues evidentemente son de esas tantas ideas locas que siempre ha tenido Trump y no es de extrañarse que se haya no realizado, pues eso da a entender que al final hacía caso a sus asesores, que queramos o no, pues ahí estaban de algo y que al final pudieron controlar esta necesidad de atención que tenía el expresidente Trump. Ahora, si lo vamos para las elecciones presidenciales dentro de 2 años, pues evidentemente es un punto que debemos de tocar porque si logra Trump regresar como ha anunciado que quiere regresar en el 24 como candidato y llega a obtener de nuevo esa popularidad y le llegan a dar la razón de nuevo los votantes, pues sí es una de las alertas rojas, o dirían en internet,
esas banderas rojas que tenemos que estar atentos, porque en una de esas termina regresando a querer hacer lo mismo, y sí va a ser muy, muy preocupante que en caso de que suceda la peor tragedia de la historia, que es que regrese Trump a la presidencia, pues el presidente o presidenta que sea elegido en junio por los mexicanos va a tener mucho trabajo para que esta relación, si es que en noviembre de ese año, porque también es coincidente que en el 24 cambian tanto México como Estados Unidos de presidente, pues evidentemente se trata de un punto a tocar en la agenda de relaciones exteriores, o en el caso de la buena vecindad que hasta ahorita pues ha tenido a bien el presidente Andrés Manuel López Obrador. Enrique, comentas lo de Trump, pero ¿qué tan delicado también es tener a Biden como vecino? Es Pues decir, la pregunta sería, en todo caso, mi pregunta sería, ¿qué tanto en un lado es de apariencias y en otro es de cinismo? Es decir, ¿qué tanto juega más bien simplemente un tema de hipocresías y de otro lado de abrirse completamente y que finalmente tienen esta postura imperialista, obviamente, y que tanto también aprovecho el tema para preguntarte, ¿tú cómo ves el factor del presidente López Obrador en torno a su postura, por ejemplo, en la Cumbre de las Américas para las elecciones estadounidenses? ¿Va a pesar mucho? ¿Van a ser hasta cierto punto decisivas? ¿Cómo lo están viendo los demócratas y republicanos? Pues bueno, hay que partir del hecho de que efectivamente hay demócratas y republicanos, y este sistema bipartidista que tiene Estados Unidos está llegando a tener una fuerte crisis en la democracia de aquel país. Hay mucha ciudadanía que se ha enojado, ha criticado cómo se lleva a cabo esta elección de los candidatos presidenciales que básicamente es o es cáncer o es la sífilis, ¿no? Muchas veces ha llegado a hacer eso, y ocurrió en la elección de 2020 cuando se decía, o tenemos el cáncer que es Trump, o tenemos la sífilis que es Biden. Evidentemente, este sistema bipartidista no ha permitido tener en Estados Unidos una gran variedad de candidatos que puedan darle esa vuelta a la tuerca a los Estados Unidos, porque también hay que recordarlo y hay que dejarlo muy planteado. Los Estados Unidos, los ciudadanos de mayoría, tienen ese don o ese gen nacionalista que no le permite ver más allá del tema de que son solo ellos el centro del universo. Suena realmente triste, pero es que así es la mayoría de los ciudadanos estadounidenses como lo piensan. Y eso queda demostrado no solamente en el exterior, sino también en su interior, en su política interna, que este sistema bipartidista no permite darles esta evolución democrática de tener una tercera opción. Tiene la opción de los candidatos independientes, eso es inevitable, esa situación la tiene. Sin embargo, no tiene ese efecto y esa claridad en cuanto a los candidatos republicanos como demócratas. Si bien los Estados Unidos son pues dicen, una democracia de avanzada, pues no te da esa perspectiva cuando a la hora de la verdad tienes que elegir entre uno u otro, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, en nuestro país quieren implementar la oposición, todo esto del PRI-PAN-RD, de querer imponerse esta reforma política a su modo, en el cual digan una segunda vuelta te va a permitir tener a un solo candidato o una sola candidata en una final, digamos, de cierta forma, entre dos personajes, lo cual se me hace bastante absurdo y caeríamos en un doble gasto, que es lo que venimos criticando y señalando, que el INE debe de tener esta necesidad de reducir sus costos, y si los de la oposición siguen en su idea de buscar esta segunda vuelta, que no está mal, sin embargo tiene una repercusión de manera de gasto de la democracia. ¿Por qué? Porque si bien somos el órgano electoral que más dinero emplea en su democracia en nivel mundial, pues no se trata nada más de querer imponer lo que ellos digan. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que quieren es mantener cierto control de sus ingresos, porque si se aprueba la reforma como la que quieren plantear el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se les acaba el negocio. Hay que recordar eso, los partidos políticos son un negocio y ellos velan por sus intereses. Si les quitan el dinero, pues obviamente tienen que tener un sinfín de despidos, un sinfín de recortes, un sinfín de quedarse sin dinero, de recursos que siempre han tenido año con año, y que si llega a cambiar esa dinámica, o si llegan a cambiarles el switch, pues no lo van a permitir. Regresando al punto de Estados Unidos, esta situación de tener solamente dos candidatos, tanto del Partido Republicano como el Demócrata, va a terminar pegando en el sistema democrático, que hoy
en Estados Unidos sigue manteniéndose. Tuvimos en el 2020 la oportunidad de ver la candidatura, la precandidatura de Bernie Sanders, que se suponía era una de esas alas de los partidos demócratas que tenían la oportunidad de cambiar ese sistema de ser básicamente los mismos, pero pues bueno, la historia en nuestro país nos ha dicho que tanto republicanos como demócratas solo velan por los intereses de esa nación, y en la buena vecindad con México, pues sí, el presidente López Obrador ha impuesto esta soberanía que quiere decir que no nos vamos a imponer a las decisiones de Estados Unidos, que hasta el día de hoy, a esa es la cara que ha dado el presidente y que nos ha mostrado que es así, ¿no? Lo dice Hans muy bien, el tema de la cumbre. El tema de la cumbre es un punto central de la situación de la buena democracia, de la buena vecindad que tiene México hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca que todos en el continente sean uno mismo, porque la igualdad de condiciones, todos somos iguales en el mundo, ¿no? Eso es parte de los derechos humanos que se deben de reconocer a nivel mundial, que es una parte de lo que se tiene que reconocer, y hoy el tema de la cumbre pues permite eso, ¿no? Que permite que la oposición, por ejemplo, use este tema para decir que López Obrador es un dictador y que se está sentando del lado de la mesa de los dictadores y de los violadores de derechos humanos, cosa que no es así. En ningún momento el presidente ha dicho, yo quiero que vaya a Venezuela, Cuba, Nicaragua. O sea, estos personajes sí tienen sus problemas internos, y como lo ha dicho la Constitución, nosotros no nos vamos a meter a intervenir en los problemas del extranjero porque no nos corresponde. Cada nación es independiente y cada nación debe de defender sus intereses para bien o para mal. Ahí es donde el presidente López Obrador ha dado clases de relaciones exteriores en el interior. ¿Por qué? Porque el presidente no ha querido intervenir en ningún lado. Él lo único que ha dicho con respecto a lo de la cumbre es de que deben de ir todos los países de América. No nada más se trata de Estados Unidos y sus amigos, porque si es así, pues que le quiten el nombre de Cumbre de las Américas, ¿no? Volvemos al punto del nacionalismo de los Estados Unidos. Ellos dicen que América son ellos, pero América es el continente, ¿no? Entonces, ¿por qué el presidente, aquí hablando de esto, por qué el presidente ha puesto las canciones de los Tigres del Norte? Porque básicamente les está diciendo a la gente de la oposición que cree que el presidente estaba queriendo imponer una idea de que la dictadura, así que es parte de ese grupo que busca mantenerse en el poder. El presidente pone las canciones de los Tigres del Norte porque a ver si así entienden la importancia de tener de entender que todos somos iguales, y el continente americano es uno. ¿Por qué no avanzamos como tal? ¿Por qué es lo que dice el presidente, que si nosotros fuéramos una región como Europa, pues tendríamos un mayor desarrollo y tendríamos inclusive superar a este continente, el continente europeo? Pues evidentemente el continente americano tiene todo para hacer eso. ¿Por qué? Tanto económica como social, como del medio ambiente, los recursos naturales permiten ser una región que tenga una avanzada bastante importante. Sin embargo, por este hecho de ser tan individualistas y que lo que hace Estados Unidos debe de hacerse en todo el mundo, pues la gente cree que ser individualista, ser parte de esta situación, pues hace que no tengamos este desarrollo. Entonces, la cumbre eso es lo que está haciendo, y está exponiendo el presidente maquiavélicamente. Desafortunadamente, pocos entienden esa situación. ¿Qué está exponiendo el presidente con esto? Que se quiten las máscaras todo mundo. ¿Por qué? Porque se supone que si son pro democracia los que están en contra de que se inviten a todas las personas, pues a todos los países, pues evidentemente se están quitando las máscaras y están demostrando que no son los demócratas que dicen ser, porque si fuera así, darían paso a la invitación y que ahí se hable de los temas que están sucediendo en cada país. Lo hizo Obama en la cumbre pasada cuando invitaron a todo el mundo, y ahí nadie dijo nada, ¿no? Ahí todo el mundo celebraba a Obama porque lo que haga Estados Unidos está bien. Si Estados Unidos invita a todo el mundo, no, perfecto, está perfectísimo, pero si no lo hace, también está perfecto, dictadores. O sea, entienden ese discurso, buscan imponer ese discurso de doble moral, yo le llamo, porque evidentemente pues quieren quedar bien con Estados Unidos, ¿no? Entonces va por ahí, y el presidente ha demostrado que no, que tienen que ser todos parejos porque todos somos iguales al final del día. Enrique, si Biden invita a los presidentes que López Obrador solicita, que el presidente López Obrador solicita, que serían Nicaragua, Cuba y Venezuela, lo pone en jaque porque los republicanos lo estarían molestando el resto de su administración. En cambio, si no los invita y no va López Obrador, no va Luis Arce, no va Xiomara Castro, entonces Biden pierde el voto latino. Es decir,
pase lo que pase, tome la decisión que tome Joe Biden, pierde. Y mientras López Obrador, pase lo que pase, tome la decisión que tome Joe Biden, gana. La pregunta es, ¿cuál de estos dos escenarios puede terminar siendo? Porque en realidad no veo aquí un tercero. ¿Qué crees que es lo que va a pasar? ¿La Casa Blanca va a ceder ante la petición de López Obrador o va a seguir con esta política de hace medio siglo que pues piensa que el comunismo todavía sigue ahí como un fantasma? Pues mira, desafortunadamente esa idea no nada más es en Estados Unidos, es a nivel mundial, de la idea de que el comunismo y este tema de que comen niños y toda esta situación que se veía por mucho tiempo, pues está permeando otra vez en el mundo, ¿no? Es evidente que la derecha a nivel mundial busca que se dé a entender que el comunismo y el socialismo son malos y que está mal lo que está haciendo. O sea, el presidente López Obrador no es nada de eso. El presidente López Obrador es progresista de cierta forma porque sus acciones buscan tener el progreso de la sociedad en el país. Sin embargo, en Estados Unidos creen que el socialismo y comunismo pues es lo que está permeando en toda Latinoamérica y por eso tienen ahí sus alertas de peligro y cosa que no es así. Evidentemente eso ya no es como antes que se tenía cero acceso a la información y la realidad es diferente, ¿no? O sea, hoy vivimos en un momento tecnológico que no permite que se oculten cosas como se hacían en aquellos tiempos, ¿no? En aquellos tiempos de la Guerra Fría y que conocemos el resultado como tal. Y como bien lo dices, solo hay dos vertientes que tiene Biden, solo tiene dos opciones, invitar o no invitar. Si invita, va a quedar mal de manera interna, si invita, va a quedar bien afuera. Si no los invita, va a quedar bien adentro, pero va a quedar mal afuera. Evidentemente, el presidente López Obrador ha sido muy claro y él, como dicen por ahí, sabe por qué hace las cosas y eso es lo que está planteando. O sea, el presidente sabe que para bien o para mal es una pelota caliente, diría en el argot beisbolista, es una pelota caliente para Biden y él va a saber. Al final, yo si fuera asesor de Biden, diría, usted mande las invitaciones y si vienen o no, ellos sabrán por qué, porque también hay detrás cosas en el gobierno de Estados Unidos que han impuesto, hay estas recompensas para Maduro, para el presidente de Nicaragua, ¿no? Y Cuba, pues bueno, sabemos que no tiene buena relación con los Estados Unidos. O sea, si yo fuera asesor de Biden, yo le diría que invitar a todos. Al final del día, los que deciden quiénes van o quién no va, pues son los invitados, ¿no? Y quién queda bien, pues Biden y queda bien Estados Unidos. Ahí sería nada más la decisión de los presidentes que no vayan, porque no van, ¿no? Ahora, si no los invita, pues ya no sería sorpresa que ocurriera. ¿Por qué? Porque Estados Unidos así se maneja. Y cuando le conviene hace las cosas como cree que son positivas y cuando no, las hace todas como ahorita, que las hace de forma a regañadientes y queriendo imponer sus condiciones. Al final del día tenemos que poner muy en claro algo. La cumbre va a ser en los Estados Unidos, va a ser en Los Ángeles y es una cumbre que pues va a llamar mucho la atención. Cuando en México había tenido tanto interés una cumbre como ahora. No se había tenido esa difusión, no se había tenido esa discusión en la mesa de qué va a ocurrir en la cumbre. ¿Por qué? Porque ha puesto la mesa el presidente López Obrador a que se dé esta situación de saber si van a ir o no van a ir. El presidente, repito, no es tonto y sabe por qué hace las cosas. Y lo que está funcionando es poner en la discusión por qué se debe o no invitar a estos países y que la mesa está servida para Estados Unidos para definir si lo hace o no lo hace. Y las consecuencias, pues ya las vamos a saber en su momento. De hecho, a propósito, Biden anuncia, hay una nota que acaba de publicar, sin embargo, Biden anuncia el regreso de vuelos a la isla, a Cuba, y reinstala la reunificación de cubanos. El presidente Biden anunció que además de restablecer los vuelos comerciales a la capital cubana, ya no habrá límite en las remesas enviadas a la isla. Esto es un anuncio que hace poco. Ahora solo suspenderá el límite de $1,000 por trimestre a las remesas, dando marcha atrás en algunas de las medidas más duras de su antecesor Donald Trump. Biden también restablecerá un programa de reunificación familiar que llevaba suspendido desde hace años. Así se informó en un comunicado del Departamento de Estado. Así de que, bueno, pues hay este viraje, ya hay este anuncio y
lo acaba de publicar. Sin embargo, a partir de un cable de F, de la agencia F. Sí, Entonces, lo que estábamos diciendo, ¿no? abre la oportunidad De que se dé. probablemente para este tema. Es quizá un primer mensaje hacia el tema de la cumbre de las Américas. Pues sí, es una oportunidad que tiene, o sea, poco a poco está poniendo la mesa para ir desenrollando lo que va a suceder, y pues esta apertura de vuelos, pues evidentemente da a entender que hay una posibilidad de que se manden las invitaciones a todos los mandatarios de todo el continente y que al final se decidan ellos, porque eso es lo que debe de ser. Y así como, es como si yo hacemos una, como diría Pascal Beltrán de Río, ¿no? Haces una fiesta y invitas a todo mundo y ya que ahí que decidan, ¿no? O sea, aquí es al contrario, ¿no? Lo que decía Pascal, porque pues obviamente su clasismo permea cada tweet que coloca, pero aquí sería al revés. O sea, tú tienes la oportunidad de invitar a todo mundo, y si van o no van, pues ya es su decisión. Tú cumpliste con ser el anfitrión y ser el que invite a todos los que están coludidos en tu círculo cercano, en este caso el continente, y tú vas a ser el que invite. Y ya si van o no van, es su decisión, pero ya no va a caer en ti, ya caen en los invitados. Entonces, eso es lo que debe de seguir. Yo creo que esa es la postura que deberían de seguir. Sin embargo, pues vamos poco a poco viendo que puede darse esa luz de que sea por ahí lo que vayan a definir, y ahí vamos a ver lo que va a suceder. Enrique Legorreta, director de Regeneración MX, uno de los principales rostros juveniles de la nueva generación, por supuesto, del periodismo en nuestro país. Agradecemos mucho tu presencia aquí en Sin Máscaras y en los Reporteros MX, con este análisis enfocado pues en la relación bilateral de Estados Unidos y México y un poco más de Latinoamérica. Querido Enrique, ¿dónde podemos seguir el trabajo de Regeneración y, por supuesto, tus cuentas personales? Claro, muchas gracias, Hans Manuel, por la invitación. Esperemos que sea la primera de muchas. Aquí estamos siempre al pendiente de todo lo que publican, y bueno, los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @RegeneraciónMX, tanto en Twitter, Facebook, Telegram e Instagram. Ahí nos pueden seguir. Nuestro canal de YouTube, Regeneración, ahí búsquenos con la palomita de verificación, y sobre todo las redes de este servidor, @EnriqueLego2 en Twitter. Ahí estamos siempre comentando las noticias, dando información, y la página de Facebook, soy Enrique Lego. Ahí me pueden buscar, darle like a la página, y bueno, ahí siempre estamos al pendiente de lo que surja, y pues de agradecerles a ustedes, Hans, Manuel, la invitación, y seguimos aquí comentando la noticia a través de Sin Máscaras en los Reporteros MX. Y bueno, muchas gracias por la invitación aquí a su programa, chicos. Muchas gracias, querido Enrique. Muchas gracias. Al contrario, querido Enrique, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te enviamos un fuerte abrazo y cuídate mucho, por favor. Igualmente, chicos, un abrazo. Enrique Legorreta hablando con nosotros Sin Máscaras. Échale, Adri.